Esto es Charlas de Domingo con Luz María Sierra. Un saludo muy especial a quienes nos escuchan. Estamos en Charlas de Domingo del periódico El Colombiano con Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente de la Junta Directiva del Grupo Aval. Para Medellín es un honor que ustedes hayan elegido la ciudad para reunir a sus juntas directivas. Cuéntenos un poco por qué hicieron esto en Medellín. Por empezar, para nosotros es un placer que nos hayan recibido también, francamente. Y segundo, como yo decía, a mí de verdad, y lo digo sin resquemores, a mí Medellín se me hace la ciudad más linda del país. Y me parece que para un primer encuentro de esta magnitud, porque realmente es muy difícil tener la convocatoria para atraer todos nuestros miembros de junta directiva, nuestras principales juntas, que son gente realmente excelente, muy ocupada, pues era difícil traerlos a todos a un solo sitio y me parece que Medellín tenía el encanto para atraerlos. Por el otro lado, pues nosotros somos gente de retos y de desafíos y siempre lo hemos sido. Y Antioquia es para nosotros un reto y un desafío. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues obviamente porque aquí está el competidor más formidable que tenemos, que no solamente lo es, sino que además es un gran competidor. Bueno, es imposible decir qué tan bueno es nuestro competidor y entonces pues más nos da ganas de ser exitosos en una plaza como Medellín y como Antioquia. Entonces me parece que este setting, esta plaza, se nos prestaba perfectamente para todo eso. Doctor Luis Carlos, pero además es que impresiona la cantidad de grupos. Es decir, usted dice su competidor, pero es que ustedes son un grupo muy grande. Entiendo, pues aquí se reunieron las juntas directivas de una parte de las empresas, pero ustedes son cerca de 70 y algo empresas, ¿cuántas son? Sí, bueno, en Aval solíamos consolidar más o menos 100 y pico empresas, pero cuando escindimos al Vaca ahí se debieron bajar unas 30 más o menos, y entonces deben ser unas 70, 80. 70. Y además con muy buenos resultados este año. Sí, estamos viendo ahí la utilidad neta controladora en un primer trimestre más de 200%. ¿A qué se debe eso? Este año, a ver, ¿Por qué les fue se tan debe bien? varias respuestas. La primera es que tener un crecimiento muy grande sobre el trimestre comparado del año pasado, pues no es una gran cosa, porque el primer trimestre del año pasado fue flojo. Entonces, esa es la verdad. Pero es que ha empezado a funcionar las cosas como deben funcionar. ¿Y a qué me refiero? Cuando se estancaron las utilidades del grupo, que realmente es año 2023, 2024, tiene una relación directa con el incremento vertiginoso de las tasas en el país. Cuando uno tiene una cartera de consumo grande, y el consumo se presta a tasas fijas, y el consumo además es un crédito sobre todo alrededor de libranzas que se hacen 5 a 10 años, se pueden hacer esos créditos a tasa fija. Entonces, cuando empiezan a subir las tasas, se le sube el costo de fondos a los bancos, pero no se le mejora las tasas a las que presta, y eso comprime los márgenes. Cuando se comprimen los márgenes, entonces uno simplemente no puede salir a despedir a todo el mundo, no se le va a ocurrir. Entonces los costos operativos continúan iguales. Gracias a Dios, lo que llamamos nosotros el costo de riesgo, que está relacionado con la calidad de la cartera, la nuestra es muy buena, entonces es bajo, pero se comprimieron los márgenes, se mantuvieron los costos, se bajaron las utilidades. ¿Y ahora qué está pasando? Pues primero hemos mantenido una senda de crecimiento que era muy importante y estamos creciendo realmente a unas tasas saludables. Segundo, la cartera ha empezado a rotar, o sea, se ha empezado a vencer cartera que estaba a tasas bajas y se ha vuelto a colocar a tasas de mercado. Lo tercero, el costo de fondos ha venido bajando en la medida que bajan las tasas del Banco de la República. ¿Eso qué hace? Se incrementan los márgenes. Como se incrementan los márgenes, se mantienen los costos, porque hemos sido muy juiciosos en cuidar los costos, y se mantiene la calidad de la cartera, entonces los costos de provisiones se mantienen relativamente estables, se incrementan las utilidades.
Eso se llama Banca 101, pero de ahí vive uno. Entonces, de eso es lo que uno vive. ¿Usted sería partidario, como el gobierno, de que se bajen más las tasas desde ese punto de vista o no? Yo creo que en un país en desarrollo, mantener una tasa real, entendida como la tasa del Banco de la República menos la inflación, de 400 o más puntos básicos es demasiado agresivo. Entendiendo que el Banco de la República tiene que cuidar su misión de controlar las expectativas de inflación. Lo entiendo perfectamente. Pero tradicionalmente eso se puede hacer. En mi sentir, y yo no soy el mega economista, pero en mi sentir eso se puede hacer con las tasas reales entre 200 y 250 puntos básicos. Eso quisiera decir que hay espacio para seguir bajando las tasas. Que si tanto como yo creía el año pasado, no creo que tanto. ¿Por qué? ¿El año pasado cuánto creía usted que podía? Yo creía el año pasado que en este momento podríamos haber estado en una inflación de 4% y en unas tasas del Banco de la República como de 6 a 6,5%. Estamos en el 9. Estamos en 9,25. ¿Por qué? Pues porque la inflación no se bajó lo que yo creía que iba a bajar. Segundo, no solamente no se bajó, sino que está medio estancada en 5,2% más o menos. Y eso me preocupa. Y eso le tiene que preocupar al Banco de la República, porque lo que van a decir es, nosotros no tenemos tanta flexibilidad para bajar las tasas, porque si no somos capaces de bajar la inflación con estas tasas, entonces tenemos dos opciones, diría el Banco de la República, o subirlas más, lo cual sería suicida, o dejarlas ahí mientras sigue bajando la inflación. Entonces, desgraciadamente creo que nos toca mirar con mucho cuidado las tasas del Banco de la República en este momento. Doctor Luis Carlos, uno ve la inversión fija cayendo en el primer trimestre y la vivienda también en unos indicadores pésimos frente a años anteriores. ¿El crédito para dónde se está yendo en este momento? Sí, es muy buena pregunta. Lo primero, tiene usted razón, y es una de las cosas que me preocupan a mí del crecimiento, porque si bien el crecimiento no estuvo tan malo, lo que sí es verdad es que el crecimiento no se está basando en inversión, se está basando en consumo, y eso me mantiene preocupado, con un déficit comercial en la balanza comercial de más de $1 billón al mes, con un déficit fiscal que hablaban ahora en la reunión, que hay gente que lo pone desde 5% hasta 10%, y eso lo único que quiere decir es que nadie sabe cuál va a ser, todos sabemos que va a ser alto. Entonces, ¿a dónde se está yendo la plata? Pues yo creo que el crédito de consumo se está yendo a consumismo, y ese es un lío, porque si yo pido prestado para comprar los electrodomésticos de la casa sin que mi salario esté aumentando a una velocidad acorde con la inflación, pues va a llegar un momento en que se me va a descuadrar la chequera. Entonces, ¿a dónde se fue la plata? La plata se fue a consumo, parece, y que si eso es bueno por periodos muy cortos. Eso es exactamente lo que pasó después de la pandemia, que se dispararon los crecimientos. La gente durante la pandemia acumuló mucho efectivo, pero hay una diferencia, porque estás acumulando efectivo, porque simplemente no tienes en qué gastar. Pero por lo menos se acumula cuando uno no tiene en qué gastar. Entonces uno diría, bueno, ¿se nos fue un poco la mano en consumismo? Puede que sí, hubo un crecimiento muy grande de la economía, 9 y pico %. Pero entonces, ¿qué pasa? Por lo menos en la pandemia la gente acumuló y entonces salió a gastarlo. Pero después de la pandemia ya no ha habido esa oportunidad de acumulación. Lo que hay es crédito y crédito y crédito para mantener ese consumismo. Eso preocupa un poco. Hablando de las ganancias que tuvo el grupo, pues también otro de los frentes importantes del grupo es la infraestructura. Y en este gobierno, digamos, cuando veníamos de varios gobiernos que habían estructurado 30, 40 proyectos de autopistas y demás, prácticamente no ha estructurado ninguno. Correcto. En ese frente, ¿ustedes qué han hecho? Es decir, ¿cómo se puede expresar también un crecimiento del grupo cuando ese frente tan importante, supongo que han tenido dificultades? Porque con muchos constructores que hemos hablado, pues no les pagan, todo se dilata, es un problema con el Estado. Sí, es muy buen punto. Ahí hay dos aspectos que toca tener en consideración. Uno, y hablando de los constructores, sobre todo constructores de vivienda, y ahora hablamos de infraestructura, pues hubo al principio del gobierno una confusión enorme sobre los subsidios para BIS.
y eso causó que muchos constructores que venían con un ritmo de construcción de viviendas muy importante pararan en seco porque dijeron, no podemos seguir nosotros comprometidos, sobre todo utilizando con los bancos compromisos que creían que ya tenían para recibir subsidios para sus compradores de casas. Entonces dijeron, vamos a parar de construir, y ese bajonazo se sintió, y ese fue un bajonazo importante. Se está empezando a recuperar, pero es que en las economías es muy fácil parar, pero no es tan fácil volverlas a activar. Y está por el otro lado la infraestructura de grande turmequé, como es carreteras, como es, bueno, todo lo relacionado. Ahí también tenemos un problema porque realmente no hay una enorme oferta, de pronto no debo decir enorme, no hay ni una oferta pequeña de nuevos proyectos, pero además el gobierno ha sido tan insistente en el temor que le tiene a las vigencias futuras, que es con lo que se pagan esas obras de infraestructura, peajes más vigencias futuras, que la gente está preocupada porque dice, volvemos al tema de confianza, si no hay confianza en obtener remuneración por proyectos de infraestructura en el país, pues entonces toca buscarlos en otro lado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Usted se ha ido a otro lado? Claro, hemos viajado con María Lorena, hemos estado en países que nos son a nosotros no solo amigables, sino afines, como por ejemplo sería Centroamérica, Perú, donde nos acogen con los brazos abiertos. ¿Y han iniciado proyectos allá? No hemos iniciado proyectos, pero estamos llenando lo que se llama la tubería del pipeline, lo estamos llenando de proyectos y tenemos un volumen saludable en este momento, pero eso se demora. Entonces, a tu pregunta, claro, se ha resentido las utilidades de nuestra unidad que hace infraestructura, que es Corfi Colombiana, en el sentido que está ya terminando las obras que tenía que hacer. Tenemos pues una problema ahí andando con una de las obras con Mulalolo Guerrero, que hemos tratado de todas las maneras de terminar ese problema de una vez por todas, pero ha sido imposible. ¿Qué impide terminar ese problema de una vez por todas? Está en un tribunal de arbitramiento, básicamente. Está en un tribunal de arbitramiento. Nosotros, esa fue una obra que obtuvimos en el año 2017, tal vez, 2013, sí. Y por muchísimos años no pudimos lograr una licencia ambiental, y el problema en infraestructura es que uno dijera, bueno, se demoró 6 años, pero la obtuvo. No. Es que en 6 años se cambia la economía de una obra de infraestructura dramáticamente. Los costos, si uno dijera, no, pero es que todos los costos suben por inflación, de ninguna manera. Algunos suben por inflación, pero esos son los menores. El acero subió. El cemento, el acero, porque es que no sube solamente por inflación, exacto, sino por oferta y demanda. Y no les han dado la licencia. Y no han terminado de darla porque realmente lo que dieron fue una en algún momento en que la dieron condicionada y las condiciones eran imposibles de cumplir. ¿Y ahí las pérdidas quién las asume? ¿Ustedes? En este momento toda la inversión ha sido nuestra y ha sido una inversión muy grande. Desgraciadamente ¿Cuánto no han en perdido en pavimento. esa carretera? Perdido es difícil decir porque en realidad ahí no se pierde, pero ¿cuánto hemos invertido? A pesos corrientes, más de $1 billón. A pesos constantes, no pesos corrientes, a pesos constantes, más de $1 billón. Entonces, y constantes de este. ¿Y ahora en este gobierno les han aparecido oportunidades de proyectos de infraestructura o Realmente, prácticamente no? Que nos sirva a nosotros ninguno. Estamos hablando con las regiones, porque en las regiones, que deben ser un driver muy importante de este país, ahí pudiera salir, exactamente, que lo están haciendo, ahí pueden haber oportunidades. Lo que pasa es que en un proyecto de infraestructura, entre que se identifica y se empieza a construir, es fácil 2 años. Entonces, estamos llenando nuestro pipeline, que llamo yo en Colombia, con lo posible. Inclusive estamos hablando con una compañía aquí para de pronto hacer algo en conjunto, pero eso se demora. Y en el entretanto tiene uno un valle en el que está terminando obras, concluyendo obras, dejando de producir utilidades precisamente porque se terminaron y sin empezar unas nuevas. Entonces, pues tiene uno que confiar en sus otras líneas de negocios, en nuestro caso gas y todo eso. No quiero irme a todas las líneas de negocio, pero sí la otra que queríamos tocarles es el gas, por la coyuntura en el país. Totalmente. ¿Cuál es la lectura desde el Grupo Aval, desde la empresa que tienen Promigas? ¿Ustedes qué lectura hacen de lo que está ocurriendo? Entendamos para empezar que Promigas es una empresa que transporta y distribuye gas.
nosotros no extraemos gas de la tierra. Segundo, nosotros tenemos Ni tampoco importamos, para que lo pongan. Tampoco se importa. Nosotros tenemos un barco que regasifica. ¿Por qué regasifica? Barco en el país. El único que hay en el país. Esa es una inversión de más o menos $1,5 billones. Y es un barco. ¿Por qué regasifica? Pues porque el gas no se puede transportar sino en modo líquido, en el estado líquido. Entonces, tiene que, pues si se transporta en estado gaseoso, pues es una bomba atómica, además, realmente es una bomba atómica. Entonces, lo que tiene uno es un barco que llega, se le junta a otro barco que trae el gas líquido, lo monta al barco de uno y hace un proceso, gasifica, lo saca a la playa y la playa lo monta a la red de transporte de gas. ¿Por qué digo todo esto? Porque fíjense que en ningún momento, como dice María Lorena, en ningún momento dice uno, entonces yo importo gas y hago esto con... No, nosotros no importamos. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos unos compromisos de distribuirle gas a unas térmicas, que son térmicas que se activan solamente cuando no hay energía producida. ¿Las térmicas son las que los importan o quién la importa? Clarísimamente, exactamente. Las térmicas son las que importan el gas líquido, pero obviamente no lo pueden recibir porque no tienen plantas regasificadoras. Entonces lo que dicen es, queremos importar tanto gas líquido, se lo lleva y se lo pone a ese barco que está allá parado, quien lo va a regasificar y lo va a distribuir. Entonces nosotros... Ahora, tampoco sería un pecado importar gas. No Pues, lo sería, no es un excepto pecado, cuando se entiende que esa importación es la que causa el incremento en costos al consumidor. Nada tenemos que ver con eso. Esa es oferta y demanda. Hay unos precios en los mercados internacionales y nosotros simplemente lo que hacemos es, lo tomamos, lo gasificamos y se lo ponemos a las termos. ¿Los termos qué hacen? Lo convierten en energía. ¿Y por qué tienen que despacharse como se llaman las térmicas? Pues porque cuando se bajan demasiado los embalses, entonces la hídrica no da para producir suficiente energía. Claro. La energía tiene que salir de algún lado y la producen las térmicas. Si hubiera suficiente gas al interior del país... Es decir, cuando el presidente Gustavo Petro a veces señala a Luis Carlos Sarmiento, que me imagino se refiere a usted o a su papá, no sé cuál de los dos, ¿cuál es el error de él en esa acusación? El error es que le han dicho que la importación de gas la recibe Promigas a través de una de sus filiales. Y en su cabeza, para él su realidad es, si lo recibe SPEC, que se llama la compañía, quiere decir que lo importa esa compañía. Pero esto se lo... más caro. Y que, que se hace más rico, ese es el tema de petróleo. Totalmente. ¿Todo esto cómo se arreglaría? Si hubiera suficiente gas en el país. Pero si no hay exploración, no va a haber fuentes de gas. Y si no hay fuentes de gas, y si llegamos ya va a ser más caro el gas. Digamos a tener un niño que perdure por mucho tiempo, créanme, se va a pagar el país. Vamos a tener que importar. Desde el punto de vista de Promigas, ¿cuál es el cálculo que tiene? Eran pocos años, yo no me acuerdo, María, ¿tú te acuerdas? El 26 puede ya empezar un problema de oferta grandísimo y casi un desabastecimiento al final del 27. Yo le hago ahí el cambio de frente en el tema, que también queríamos hablar con usted, el tema de reformas. Vimos a la Andy en representación de los empresarios, de los industriales, decir que los empresarios iban a poner de su parte en esta reforma laboral y asumir el tema de recargos. Ustedes, pues, y usted también, que está a la cabeza de los dos del banco más importante del país, ¿cómo ven esta reforma laboral? ¿La van a apoyar en el tema de recargos? ¿Cuál es su visión frente a este proyecto? Nosotros todo el tiempo hemos dicho que no se necesitaba la reforma planteada, sino se necesitaban ciertos puntos de la reforma. Esos son los que estamos dispuestos a apoyar, que son los que se están discutiendo ahorita. Ciertamente no creemos que se necesitaba una consulta popular para eso. Que si vamos a apoyar los recargos, vamos a apoyar todo lo que se requiera realmente para proteger a los colaboradores. Si eso es lo que se requiere, eso es lo que se requiere. No hay problema con eso. Y hay que entender al final del día que nosotros podemos apoyar o no, pero es el Congreso el que decide. Entonces, y nosotros no hacemos cabildeo en el Congreso para tumbar reformas ni nada de eso.
Entonces, de hecho, nosotros apoyamos la pensional, para darles una idea. Fuimos los De eso primeros. también vamos a hablar. Nosotros fuimos Pero, los pero en primeros esta a- laboral, es decir, porque lo que siempre se ha tratado de ver es que hay mucha diferencia entre grandes empresas que tienen un músculo financiero mejor Sí, y las pequeñas, ¿no? sí. Desde ese punto de vista, en la lectura de la laboral, para un grupo como el Grupo Agal, digamos que todo eso es factible y no los, pues, y no los quiebra, que es como lo que dicen de las pequeñas. Es decir, para ustedes es factible dar esos recargos al 100, a ver. hacerlas... Yo te lo pongo de esta manera. el- ¿Cuál es nuestro compromiso, el de María Lorena y el mío? Nosotros tenemos un patrimonio que nos han encomendado. Ese patrimonio está invertido en bancos y en otras compañías. Los inversionistas requieren una rentabilidad sobre ese patrimonio. Y eso es facilísimo. Le dicen a uno, mire, el costo de capital en el país puede ser 13%. Si yo le pongo 1 billón de pesos, su compromiso es darme 130.000 millones de pesos de utilidades. Y uno dice, listo, voy a ver cómo lo hago. Entonces, ¿cómo lo hace uno? Genera ingresos y después tiene unos costos. En la medida en que uno no tenga la habilidad de generar más ingresos, acordes a cuando salen este tipo de cosas, como mayores impuestos para la banca, porque sí, porque cogieron e hicieron un target de la banca y le pusieron mayores impuestos, mayores costos por tal y tal cosa, a nosotros no nos queda nada diferente de decir, listo, perfecto, rebarajemos. Necesitamos dar la misma utilidad, ¿no es así? Y eso obviamente son cosas que es como un barco, ¿no? Eso no se pasa inmediatamente de un mes al siguiente, sino se van medio conduciendo poquito a poquito. Si nuestro compromiso sigue igual, el de entregar tantas utilidades, nuestros ingresos solamente crecen a cierto ritmo, nuestros costos empiezan a subir más rápido, entonces tenemos que ver cómo bajamos los costos. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? ¿Y no es posible bajar las ganancias de los inversionistas? No, y te voy a decir porque muy buena pregunta, porque los inversionistas siempre tienen una alternativa. Y la alternativa es, yo estoy dispuesto a poner mi plata para que usted me la maneje si me da tanta rentabilidad, pero si usted no me la puede dar, tranquilo, yo retiro mi plata y la voy invierto pa' otro en país. algún otro país o en algún otro negocio donde sí me dan lo que yo requiero. Entonces, la pregunta es muy buena porque no es opcional. Claro, si uno lo hace por filantropía, entonces uno puede decir, a mí no me dé retorno, que es, digamos, y me aparto un poquito, el CETIC, el Centro de Tratamiento de Investigación de Cáncer en Bogotá. ¿Cómo Esos va? son, ¿Va muy bien? iba muy bien. Esos son 500 millones de dólares, que es una donación por la cual nuestro retorno es cero. Pero es que esa es la vocación, esa es la vocación. Pero cuando yo invierto en un banco, esa no es mi vocación. Ahorita hablamos del CETIC si quieres. Pero entonces volviendo... Para concluir este Claro. punto de... Porque me Entonces- decía que entonces bajar los costos. Entonces uno tiene que bajar los costos. ¿Cómo baja los costos? Pues tiene que ver de dónde puede bajar. Que si puede bajar los costos de arrendamiento, lo más seguro no. Que si puede bajar los costos de que se producen por provisiones sobre créditos que se hayan malogrado, seguramente no. Uno vive con una tasa de costo de riesgo medio Estándar. para nosotros baja y medio estándar. Entonces, ¿qué hace? Dice, si un empleado me costaba 10 pesos y ahora me cuesta 12 pesos porque el país vio a bien pagarle 12 pesos y yo antes tenía 10 empleados que me costaban 100 y esos 10 me van a costar 120, entonces no puedo tener sino 8. Pero si tiene sino 8, de pronto no tiene la suficiente producción para pagarle a los inversionistas. Al contrario, el costo lo controlas y lo que tiene que ver uno es cómo puede lograr para que con 8 empleados pueda hacer lo que hacía con 10. Mayor producción. Y ahí cómo hace uno, mayor inteligencia artificial, mayor sistematización, mayor digitalización. Entonces, ese es el riesgo que corre el país. Ese es el riesgo. Entonces, a tu pregunta, que si la apoyamos o no, hombre, si eso es lo que el país decide, nosotros nos Por vamos ejemplo, a adaptar. Hoy por hoy, de pronto ustedes conservan empleos a pesar de que podían ser de inteligencia artificial, pero los conservan porque les dan las cuentas. Ya, ¿o no? yo no lo pondría así tampoco, pero lo que sí somos nosotros muy conscientes es realmente de que hay 70.000 colaboradores en Colombia, más o menos 30.000 en Centroamérica, y que de ellos dependen fácilmente 500.000 de personas. Entonces, en ese sentido,
pues uno no puede, nunca va a llevar a un extremo lo que haga para optimizar ese número, pero en la medida en que haya que adaptarse, toca adaptarse, no hay nada que hacer. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa un poquito, porque a tu pregunta, ¿eso no los va a quebrar? Pues a ver, no, definitivamente, pues toco madera, no, eso no nos va a quebrar, pero lo que sí toca es adaptarse. Y me iba a contar antes de irse sobre el CETIC, el Centro de Investigación y Tratamiento del Cáncer que ustedes construyeron, que es ese gran edificio en la 170. ¿Cómo van las cosas? El CETIC es una cosa impresionante. Yo que tristemente en el año 2016 tuve un episodio con cáncer y me fui a Estados Unidos, hoy en día optaría por el CETIC sin pensarlo en un segundo. Es un centro de tratamiento no hay ninguno parecido. Pero ¿cuál es el problema? El CETIC, como el CETIC está abierto a todo el mundo, para cualquier EPS que refiera a un ciudadano al CETIC ya se trata, pero con lo que ha pasado en la salud, la mayoría de afiliados a las EPS están terminando en la estatal y la estatal pues no está pagando, entonces se empiezan a resentir los hospitales. ¿Qué me da a mí mucho miedo? Que terminemos otra vez en el paseo. ¿Y se ha notado en el CETIC ese problema de la salud? Claro. Como, En cuentas por cobrar. Pero es que uno tiene cuentas por pagar en salarios y el CETIC, a diferencia de muchas otras clínicas, paga salarios a sus médicos y a sus investigadores, a diferencia de muchos sitios en que el médico alquila un espacio en la clínica y ofrece sus servicios. Nosotros no queremos que nuestros médicos tengan que trabajar en 3 clínicas y además ser profesores y además un poco de cosas para subsistir. Entonces lo que hacemos es que los tenemos en las nóminas. Y si eso no toca les pagarles. pagan las EPS, entonces... Entonces, pues claro, se está resintiendo. Entonces toca ver pues ahí qué estamos haciendo, pues poniendo más plata para ver cómo se solventa esa situación. ¿Les está tocando a ustedes poner plata para sustentar el...? Claro. Yo le hago la última, que tiene que ver con reforma pensional. Sí. ¿Qué tanto ha invertido por venir para adecuarse a todos estos cambios que trae la reforma pensional? Y en ese sentido, ¿hay preocupación por esta medida que va a tomar la Corte, que va a empezar a discutir la ponencia pues para tumbar la pensional? ¿Cómo los dejaría a ustedes si esa reforma pensional se cae faltando justamente poco menos de un mes? Porvenir le ha tocado invertir fuertísimo en sistemas, porque lo que requiere la reforma pensional de cómo llevar las cuentas de los afiliados nuevos versus los afiliados anteriores versus los que ganan más de 2.3 salarios, etcétera, etcétera, es endiablado. Es una de las razones que yo tengo mucho susto de qué va a pasar cuando Colpensiones tome toda esa cantidad de responsabilidad. Pero entonces Porvenir viene haciendo inversiones. Porvenir está listo porque Porvenir es la mata de la excelencia y va a estar listo el día en que le digan: ¿qué estamos esperando? Que la constitucional se pronuncie sobre la reforma. Bueno, muchas gracias al doctor Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente de la Junta Directiva del Grupo Aval, por dedicarnos estos minutos, por venir a Medellín, traer a todos sus equipos para tener una cumbre sobre lo que estamos viviendo, sobre la economía y sobre el futuro. A todos ustedes que nos acompañaron hasta este momento, muchas gracias. Esto es Charlas de Domingo del periódico El Colombiano.